Buenas noches. Estos reunidos, un grupo de expertos, el cual está conformado por la doctora Mayra Yanet Hernández Sosa, la doctora Noemí Núñez Rodríguez, el doctor Luis Carlos Ibarra Cobos, la doctora Erika Nelly Pompa Mera y su servidor, el doctor Jesús Hipólito López Cruz. La introducción a este tema, que es de suma importancia, es la carga de enfermedad, en especial de enfermedades que pueden prevenirse por vacunación. Dichas enfermedades afectan más y de manera más grave a los pacientes portadores por infección por VIH, SIDA. Las personas infectadas por este virus tienen un mayor riesgo de una amplia variedad de infecciones. Por ejemplo, las personas infectadas por VIH tienen un riesgo mayor de adquirir una neumonía neumóxica, y esta neumonía puede ser más grave. Además, la adquisición de infecciones por el virus de la hepatitis B y el VPA es muy común en esta población debido a las vías de su transmisión compartida, y las personas infectadas por el VIH están en riesgo de una progresión más rápida a una enfermedad hepática significativa, es decir, cirrosis o carcinoma hepatocelular, así como el desarrollo de cáncer anal o genital derivado de una infección por VPH en comparación con las personas VIH negativas. La importancia de la vacunación es evitar infecciones prevenibles mediante vacunación, lo cual es un componente clave en el cuidado del paciente con infección por VIH, para garantizar un estado saludable de los mismos, evitando comorbilidades, dado que los pacientes infectados por el VIH tienen una mayor susceptibilidad a procesos infecciosos, y estos procesos pueden ser de mayor gravedad que en el paciente VIH negativo. Entonces, la aplicación de un esquema completo de vacunación es necesaria como parte de la atención del paciente con VIH. ¿Qué es la carga de enfermedad? La carga de enfermedad se define como el impacto de un problema de salud medido por el costo financiero, la morbilidad y la mortalidad causada por las enfermedades. La medida de esta carga de enfermedad pretende aunar las consecuencias mortales y no mortales de las enfermedades. La principal medida de carga de enfermedad son los años de vida ajustados por discapacidad. Esto permite calcular la pérdida de salud poblacional como el diferencial entre la salud actual y el estado ideal, donde se viviría hasta una edad avanzada, libre de enfermedad y de discapacidad. Bueno, las vacunas para el adulto del VIH. En general, la respuesta inmunológica del paciente del VIH a la vacunación es deficiente. Se recomienda la vacunación a pacientes con carga viral suprimida y de preferencia en reconstitución inmune, es decir, con CD4 mayor de 200 células. Se debe de vacunar de acuerdo a las recomendaciones nacionales para la población sana. Las vacunas administradas antes de alcanzar los C4 de 200 o una viremia suprimida. Se debe considerar también obtener títulos de anticuerpos para valorar la eficacia de las vacunaciones. También se debe de evitar vacunación con polisacáridos, asimismo evitar vacunas vivas atenuadas. Por ejemplo, la vacuna oral de la fiebre tifoidea está contraindicada en pacientes con CD4 menores de 200. En general, se recomienda la vacuna cuadrivalente de sarampión, papera, rubiola y varicela, estas están contraindicadas a cualquier cuenta de CD4. Debe de ser incluida la vacunación estacional contra la influenza. Asimismo, está la vacuna contra el herpes zóster viva, no debe de ser usada en pacientes inmunocomprometidos. Por otro lado, la vacunación es generalmente segura en personas con VIH
a excepción de los comentados. Los pacientes deben de recibir vacunas contra la influenza tipo B, deben de recibir el toxoide tetánico, deben de recibir el toxoide diftérico reducido, el de la hepatitis B, el de la hepatitis A, la vacuna contra el VPH 9 valente. Asimismo, se debe de vacunar contra el neumococo. Puede administrarse el componente PCV13 o el PPSB23 en la secuencia recomendada. Asimismo, todos los pacientes deberían de recibir 2 dosis de vacunación antineumocócica y un refuerzo cada 5 años. Creo que estos son las vacunas que se deben de aplicar. Además, se debe de valorar vacunas extraordinarias cuando el paciente va a viajar a alguna zona endémica con alto riesgo de adquirir alguna enfermedad que pueda ser prevenida por vacunación. Ahora, la doctora Mayra Janet Hernández Sosa nos va a platicar acerca de un tema bastante interesante de una de las vacunas. Ok. En el caso de las enfermedades prevenibles por bacterias, en este tipo de vacunación nos vamos a enfocar en la vacuna contra tétanos difteria. En general, la OMS recomienda la aplicación de esta vacuna en todos los pacientes con VIH, ya que la respuesta inmune que se genera es similar a la de la población en general. Realmente no hay estudios que evidencien un aumento de la carga viral tras la aplicación del toxoide tetánico. La pauta de la aplicación son 3 dosis en individuos nunca vacunados o con antecedentes inciertos de la vacunación previa, con revacunación cada 5 años. En el caso de la vacuna antineumocócica, que esta tiene cierto grado de relevancia en este tipo de pacientes, sabemos que el neumococo es la causa principal de bacteremias en personas con infección por VIH, tanto en neonatos como en adultos. Pero además de esto, también puede producir otro tipo de infecciones invasoras, como son las neumonías, el empiema pleural, artritis, osteomielitis, o algunas no invasoras como neumonías u otitis media. En el caso de los pacientes con infección por VIH, tiene una disminución de la capacidad opsónica mediada por IgG que va a actuar frente al neumococo. Esta disminución va a ser acusada con cargas virales altas o con un número de linfocitos TCD4 bajos. Esta alteración es responsable, al menos en parte, de la mayor incidencia de infecciones invasoras y de enfermedad neumocócica invasora, llevado a cabo en recientes estudios en el Reino Unido. Se observó que los niños infectados por VIH tienen, respecto a los niños sanos, 16 veces más posibilidad de sufrir un ingreso hospitalario por este tipo de neumonía invasora, lo cual a su vez va a aumentar 180 veces el riesgo de los pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral. Por otra parte, las tasas de resistencia de neumococo a antibióticos van a ser mayores en los pacientes infectados por VIH que en la población general, lo cual sabemos se va a reflejar en días de estancia hospitalaria y obviamente en un impacto económico en la población. En el caso de la vacunación con la vacuna neumocócica conjugada heptavalente, en niños con una prevalencia de alta infección por VIH, no solo se produjo una reducción del 50% en las tasas de colonización, sino también en adolescentes e incluso en adultos, lo cual demuestra que genera una inmunidad de grupo en poblaciones con una prevalencia alta de infección para VIH. Hablando también de la vacuna por BCG, sabemos que esta pues se tiene que aplicar, está dentro del cuadro de vacunación nacional y que los niños nacidos con madres en las que se desconoce su estado serológico con respecto a la infección deben recibir la vacunación por BCG al nacimiento, ya que los beneficios exceden los riesgos potenciales. En aquellos recién nacidos de madres con infección por VIH en los que se desconoce si están o no infectados
y que están totalmente asintomáticos, la recomendación es que deben recibir de igual forma la vacunación al nacimiento. En el caso de los niños infectados, no deben de recibir la vacunación cuando ya hay un diagnóstico confirmado, ya que el impacto de mortalidad en ellos es mayor e incluso hay artículos que los reportan a mayor del 70%. En los recién nacidos hijos de madres infectadas en los que se desconocen estados serológicos, pero que tienen síntomas compatibles con VIH, tampoco está recomendada la vacunación por lo ya comentado. Por último, hablando de la vacuna contra meningococos, el riesgo de enfermedad meningocócica invasora en pacientes con VIH de igual forma es mayor que en la población general e incluso actualmente en la era del tratamiento antirretroviral altamente efectivo, en el cual se observa un riesgo relativo de hasta del 22% y una mayor tasa de mortalidad. En general, existen estudios de respuesta serológica a la vacuna conjugada en niños infectados con VIH desde los 2 años de edad y en adolescentes. Se considera que es de forma segura, obteniendo buenos resultados con una dosis única, subóptima, que mejora claramente las tasas de mejoría en la segunda dosis. En este caso, la respuesta es más pobre en los pacientes que tienen un bajo conteo linfocitario, abajo del 15%, o en aquellos donde tienen una carga viral basal mayor a 10,000 copias. En este caso específico, se recomienda la vacunación frente al meningococo de vacunas conjugadas en lugar de un solo serotipo, ya que aparte de que obviamente tiene mayor espectro en contra de estos meningococos, son las que han tenido menos efectos adversos en la aplicación de estos pacientes. La recomendación es que, aunque no existe experiencia como tal en niños infectados con VIH, siempre se recomienda el empleo de estas 2 vacunas, ya sea para 1 o 2 serotipos o incluso hasta la de 13 serotipos. Muy bien, ahora, ¿ya concluiste, doctora? Perdón. Sí, eso sería todo hablando de vacunación prevenible por bacterias. Muy bien, entonces ahora nos va a hablar de la vacunación por VPH la doctora Noemí Núñez Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, buenas noches. Aquí, bueno, yo les quiero comentar que es importante recordar que el virus del papiloma humano es el agente causal del 5% de los casos de cáncer en humanos, siendo causa necesaria para el desarrollo del cáncer cervical y responsable de un porcentaje variable de casos de cáncer de ano, de vulva, vagina, pene y orofaringe. La vacuna profiláctica frente al virus del papiloma humano se considera la intervención más efectiva e importante para el control de la carga de enfermedad relacionada con el virus del papiloma humano. Bueno, aquí las personas infectadas con VIH tienen un mayor riesgo de contraer el virus del papiloma humano, anogenital y cánceres asociados a virus de papiloma humano que las personas VIH negativas. Aquí existen 2 tipos de vacunas, la cuadrivalente y la vacuna bivalente contra el virus del papiloma humano. Ambas han demostrado ser efectivas en la prevención del desarrollo de neoplasias intraepitelial anal y cervical de alto grado en mujeres con VIH positivas. Aunque los estudios para establecer la eficacia de las vacunas en personas infectadas por el VIH están en curso, los resultados de estos ensayos de factibilidad demuestran que la vacuna cuadrivalente es segura e inmunogénica en niños y adultos con VIH. Además, la vacuna contra el virus del papiloma humano es una estrategia bastante rentable para reducir la carga de enfermedad asociada al virus del papiloma humano en los países en el desarrollo. Aquí, sin embargo, bueno, se necesitan estudios adicionales para demostrar la eficacia en función de los costos de vacunación dirigida contra el virus del papiloma humano para personas con VIH en áreas con recursos limitados.
Aquí existe un pequeño problema, el alto costo de la vacuna, que puede amenazar con limitar la ampliación en tales entornos y abogar por la primacía de la detección del cáncer cervical mediante citopatología o la inspección visual de ácido acético en mujeres con VIH positivas. Para terminar, bueno, a pesar del costo, varios países en desarrollo han iniciado programas piloto de vacunación público-privada con la esperanza de poder lograr la cobertura nacional de vacunas contra el virus del papiloma humano. Muy bien, doctora, gracias. Ahora el doctor Luis Carlos Ibarra Cobos nos va a hablar acerca de la vacunación contra infecciones virales de hepatitis A y B. Sí, quienes padecen de la infección por VIH tienen un mayor riesgo de infección por hepatitis B después de la exposición y a su vez un mayor riesgo de progresión a cirrosis y las complicaciones relacionadas con la hepatitis B. Se asocia también con resultados de VIH más deficientes y duplica el riesgo de progresión a SIDA y o muerte. La importancia de la vacunación contra hepatitis B es que reduce el riesgo de desarrollo de infecciones crónicas. Las respuestas de la vacuna contra el virus de la hepatitis B son más bajas entre las personas infectadas por VIH en comparación con las personas no infectadas, con tasas que oscilan entre el 18 y 71% versus 60 a 95% respectivamente. Aquellos pacientes vacunados antes de la infección por VIH tienen respuestas seroprotectoras similares a las personas no infectadas por VIH. Entre los que ya se encontraban infectados, los recuentos de CD4 más altos, por lo general superiores a 350 células, las cargas virales de VIH más bajas y el hecho de recibir tratamiento antirretroviral, esas tres se han asociado con mejores respuestas post-vacunación. Y otro punto es el uso de dosis altas, por lo general establecidas en 40 microgramos, para la población con VIH versus las dosis estándar. En general, estas vacunas se consideran seguras y los efectos secundarios suelen ser reacciones locales, entre la cual la más frecuente es el dolor. En cuanto a vacunación por virus de hepatitis A, las recomendaciones más recientes que son establecidas actualmente únicamente por la ITSA consideran la vacunación para todas aquellas personas VIH positivas que no sean inmunes. Por sí solo, el VIH no predice un curso más grave por hepatitis A, pero sí se han descrito viremias más prolongadas, mientras que una infección previa confiere protección de por vida y en este grupo de pacientes ya con infecciones previas la vacunación no es necesaria. La vacunación en México consiste en 2 dosis o 3 cuando la cuenta de CD4 es menor de 200. Es imprescindible y no puede faltar en pacientes, en hombres que tienen sexo con hombres, en usuarios de drogas intravenosas, pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, sobre todo aquellos coinfectados con hepatitis B o C, pacientes con trastornos de la coagulación, con riesgos laborales o viajes a países con alto riesgo o con alta endemicidad. Finalmente, en hepatitis A, al igual que en hepatitis B, también se ha demostrado una menor respuesta a la vacuna en aquellos que tienen recuentos de CD4 más bajos, con respuestas entre del 100% contra 87% cuando establecemos el umbral de CD4 en 300 células. Aquí los eventos adversos suelen ser también muy leves e incluyen cefalea y fiebre, por lo que la vacuna también se considera muy segura. ¿Es todo, doctor? Sí. Sí, ok. Entonces ahora la doctora Erika Nelly Pompamera nos va a platicar sobre la vacunación contra infecciones virales como la influenza. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, como sabemos, la vacunación antiinfluenza prácticamente pues también es aplicable a la población VIH, especialmente porque los pacientes con infección por VIH son altamente susceptibles a la morbilidad y a la mortalidad relacionada justamente por la infección con el virus de influenza, ya sea también a través de eventos cardiopulmonares agudos o con síntomas de influenza prolongada que se suelen ver en la clínica.
Primero que nada, pues hay que mencionar que en el mundo están disponibles muchos tipos de vacuna, desde las unitarias inactivadas, cuya aplicación es intramuscular, intradérmica, y que son sumamente bioseguras, dado que no tienen el problema de reversión, a diferencia de las vacunas atenuadas vivas, que esas que generalmente se aplican por vía intranasal para que puedan, en este caso, transitar por vía mucosas y exponer esta vacuna viva a todo el sistema inmune. Y obviamente, pues hoy en día tenemos disponibles también vacunas multivalentes, es decir, aquellas dirigidas a otros virus de influenza, no necesariamente el tipo A, sino también al tipo B, ¿sí? Y a diferentes otros subtipos de estos virus que muchas veces son endémicos de cada población en el mundo. Y como sabemos, pues han adquirido mucha relevancia a partir de la epidemia que se tuvo a nivel mundial hace 10 años, en 2009. También es importante mencionar que dada la inmunogenicidad subóptima de estas vacunas, aunque si bien están autorizadas, muchas veces estas requieren también ir acompañadas de algún adyuvante, que son justamente los componentes que incrementan su inmunogenicidad, pero que tienen muchas veces efectos locales, de los cuales pues se quejan la mayoría de los pacientes. Aquí podemos ver en esta gráfica precisamente el número de casos que se diagnosticaron en 2009 durante la epidemia que pues se dice que tuvo epicentro aquí en nuestro país, y cómo se fue en este caso registrando caso por caso dependiendo de cada mes. Nótese justamente que de septiembre a diciembre se tuvo un pico epidemiológico muy importante, y justo después de que hubo el cierre de escuelas, universidades, comercios, etcétera. Entonces, si tomamos en cuenta este pico, obviamente esto justificó la entrada de las vacunas. Más adelante, bueno, veremos que justamente estos números de casos que teníamos, de casos por influenza, esto es en población abierta, justamente sirvieron como justificante para introducir la vacunación a nivel de población, las campañas de vacunación masiva. Y vemos qué efecto importante ha tenido justamente en disminuir la carga de la enfermedad a nivel de la población, como podemos ver en los subsecuentes años, no solamente contra la influenza pandémica que tuvimos H1N1, sino también dirigida esta vacuna contra la cepa estacional, ¿sí? Y también hay que recordar, en población VIH, la influenza estacional también representa un riesgo médico continuo, dado que la infección por este virus, como su nombre lo dice, también es estacional. Y pues en este caso, pues generalmente las vacunas contienen adyuvantes con dosis de 7.5 microgramos de refuerzo, y también están disponibles algunas con dosis única de 60 microgramos, y que han representado excelentes resultados para que los pacientes puedan seroconvertir y tener también anticuerpos protectores de la clase IgG. ¿Sí? Hay también otros trabajos de metaanálisis que han evaluado justamente la eficacia de estas vacunas ya a nivel de población VIH, como podemos ver en este gráfico, en el que justamente pues se ha logrado proteger muy bien a esta población. Y de manera importante, también hay trabajos que han encontrado que el tiempo en el cual se vacuna a la población con VIH también tiene efectos considerables. Y se ha encontrado que generalmente los pacientes con VIH, cuando estos son vacunados, observamos que se protegen más entre más cerca estén de la temporada de contraer influenza, y además se ha observado que los anticuerpos más protectores son aquellos que en aquellos individuos que se vacunaron alrededor de 15 días antes de empezar a entrar en contacto con el virus, ¿sí? Lo cual pues nos está hablando que en ese momento estos pacientes tienen títulos suficientes de anticuerpos para poderse proteger. Y también es muy importante hacer notar que aquí, dependiendo de la vacunación que esté disponible, desde luego, como en todas las reglas que seguimos en la vacunación, es importante considerar el conteo de número de células
T, especialmente si vamos a aplicar en los pacientes vacunas vivas o atenuadas, ¿sí? O en este caso, aplicar la vacuna subunitaria en pacientes que tengan conteos menores de 500, ¿sí? Y con respecto a la vacunación contra influenza, también hay otros datos interesantes respecto de los eventos adversos que desde luego que hemos visto que luego se reportan, ¿sí? Generalmente las vacunas, todas, y en particular la de influenza, son seguras, ¿sí? Pero también tienen un riesgo relativo. De hecho, en este trabajo que recientemente se publicó en este año en la revista Vaccine, hablan de un riesgo relativo, ¿sí? Sobre todo de enfermedades o eventos cerebrovasculares en aquellos individuos que se vacunaron, ¿sí? Y estamos hablando obviamente en población de adultos con infección por VIH. Y como podemos ver en este cuadro, prácticamente el porcentaje mayor se lo llevan aquellos pacientes que fueron vacunados con influenza. Estamos hablando de que tienen 4.3 veces más de riesgo cuando se les aplica esta vacuna. Y por supuesto que también se ha observado en riesgo también de presentar eventos cerebrovasculares en aquellos individuos que pues se han vacunado contra la hepatitis B o en este caso contra algunas de las bacterias que ya se ha mencionado previamente en este foro, ¿sí? Y bueno, pues también, como podemos ver aquí se ve también reportado un riesgo relativo en infartos y enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de un riesgo cercano a 4 en aquellos individuos que justamente se han vacunado. No obstante, es importante vacunar contra influenza por las características que veíamos ahorita de los gráficos y que han, en este caso, disminuido la carga de la enfermedad a nivel general en cuanto a influenza. Y eso sería, por mi parte, la contribución. Muy bien, Dora. La participante 2, es decir, la doctora Noemí Núñez Rodríguez, nos va a hablar de los eventos adversos de la vacunación. ¿Así es, doctora? Ya. Prácticamente los eventos, doctor, eran los que les mencionaba ahorita en uno de los cuadros, pero destaca mucho que la vacunación contra influenza en individuos con infección por VIH justamente es donde se observa con más significado estos eventos adversos. No obstante, pues hay que vacunarlos. Muy bien, entonces, para concluir, el impacto en la pérdida de salud en México que se desprende de analizar los indicadores de carga global de enfermedades prevenibles por vacunación en pacientes VIH positivos, nos da o nos señala diferentes desafíos muy concretos para los servicios de salud que atienden a estos pacientes. La existencia de infecciones causadas por virus y bacterias prevenibles mediante vacunación en nuestra población VIH positivo genera un impacto específico, lo cual implica aumento en los costos e incapacidades para nuestros pacientes. Pero a la vez debemos de considerar que todos los puntos se pueden disminuir en gran proporción al aplicar un esquema de vacunación completo para todos nuestros pacientes, disminuyendo las complicaciones graves de estas enfermedades, asimismo el número de hospitalizaciones, los costos que genera esto y disminuyendo las secuelas causadas por este tipo de infecciones graves. Por otro lado, también es importante tener un diagnóstico temprano de la infección por VIH, evitando obviamente el deterioro inmunológico del paciente y obviamente darle un cuidado completo e integral
proporcionando todas las vacunas que mencionamos, principalmente las vacunas que deberíamos de aplicar o que se deben de aplicar en toda la población general, con las excepciones ya mencionadas previamente. Bueno, pues considero que hemos cubierto ampliamente el tema. Muchas gracias a todos. No sé si quieran agregar algo alguno de ustedes. Bueno, yo nada más quisiera agregar que, pues, independientemente de estos eventos adversos que suelen reportarse, también hay que hacer énfasis que son la proporción que los hay en población en general es muy baja y por lo tanto, pues, a pesar de estos casos que hay, que son muy contados, es importante siempre actualizar y exhortar al paciente también con VIH que tiene que vacunarse. Sí, exacto, haciendo hincapié también que incluso los pacientes que no lleguen a vacunarse VIH positivos tienen mayor riesgo de la población general. Si de por sí así es un riesgo, pues todavía ellos más al no contar con las vacunas correctas. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.